Me dijeron que no era suficiente, que era poca cosa, que no merecía estar en esa familia. Me lo dijeron en la mesa, me lo dijeron en la cocina, me lo dijeron en silencio, con miradas que cortaban más que las palabras. Y yo aguanté, no por débil, sino porque amaba a mi esposo, porque creía en la familia, porque pensé que el tiempo les enseñaría a verme diferente. El tiempo no los cambió a ellos, me cambió a mí, y el día que mi esposo murió, y el abogado leyó su testamento, el silencio en esa sala fue el sonido más dulce que he escuchado en mi vida. La nuera despreciada, la historia de la mujer que soportó años de humillación en silencio, y heredó exactamente lo que merecía. Cuando Lucía Reyes entró por primera vez a la mansión de los Castellanos en Puebla, llevaba un vestido azul sencillo que su madre le había planchado esa mañana con esmero y amor. Era el mejor vestido que tenía, y supo desde el primer segundo, desde la manera en que la miró, doña Griselda Castellanos, la matriarca, que ese vestido nunca sería suficiente. No era el vestido, claro, era ella. Lucía Reyes era hija de un carpintero del barrio de Analco. Había crecido en una casa pequeña pero limpia, con padres que la educaron con valores sólidos y un amor sin pretensiones. Estudió en escuela pública, trabajó desde los 16 años, y a los 23 conoció a Eduardo Castellanos, en la ferretería donde ella atendía la caja y él fue a comprar material para una remodelación. Eduardo era el hijo menor de los Castellanos, heredero de una empresa textil familiar con décadas de historia en Puebla, buen mozo, de modales finos pero sin arrogancia, con una sonrisa fácil y una manera de mirar a Lucía que la hacía sentir que era la única persona en el cuarto. Se enamoraron con esa velocidad silenciosa de las cosas verdaderas. Cuando Eduardo la llevó a conocer a su familia, Lucía fue con el corazón abierto y las manos nerviosas. Doña Griselda la recibió en la sala principal con una sonrisa que era solo músculo facial, sin calor, sin bienvenida. Sus dos hijas, Fernanda y Beatriz, la evaluaron de arriba a abajo con la mirada clínica de quienes han aprendido de su madre que el valor de una persona se mide en apellido y en cuenta bancaria. ¿Y tus padres a qué se dedican?, preguntó doña Griselda aquella primera tarde, con una voz dulce que tenía la temperatura del hielo. Mi papá es carpintero, respondió Lucía, sin bajar la mirada, y mi mamá cuida la casa. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos, pero esos 3 segundos dijeron todo lo que doña Griselda no iba a decir en voz alta ese día. Ese día no, los días siguientes sí. Eduardo y Lucía se casaron un año después. La boda fue elegante. Los Castellanos no hacían las cosas a medias cuando se trataba de apariencias, pero Lucía supo desde la recepción que ese día marcaba el inicio de algo que iba a requerir de ella una fortaleza que aún no sabía que tenía. Doña Griselda insistió en que la pareja viviera en la mansión familiar. Eduardo, que tenía esa debilidad de los hijos menores, que aman a su madre, con una devoción a veces ciega, aceptó. Lucía también aceptó, porque amaba a Eduardo, porque quería hacer las cosas bien, porque creyó, con esa ingenuidad hermosa de los que han crecido en familias sanas, que el amor y la buena voluntad podían abrir cualquier puerta. No contó con doña Griselda. La suegra era una artista del maltrato sutil. Nunca gritaba, nunca insultaba directamente. Su arma era la elegancia del desprecio, la finura de la humillación, la precisión con que una mujer de su clase podía hacerte sentir inexistente, sin levantar la voz. Hacía comentarios sobre la ropa de Lucía delante de visitas, corregía su manera de hablar en la mesa con una sonrisita de ¡ay, qué tierna! Todavía no sabe. Ignoraba sus opiniones en las conversaciones familiares con una eficiencia que habría sido admirable si no fuera tan cruel. Cuando Lucía cocinaba algo, doña Griselda lo probaba con expresión de sufrimiento contenido y decía cosas como: está bien, Lucía, para lo que sabes hacer, está bien. Fernanda y Beatriz seguían el modelo de su madre con la fidelidad de quienes han sido entrenadas desde niñas. Excluían a Lucía de planes familiares con excusas transparentes.
Hablaban de ella en voz baja, lo suficientemente alta para que oyera, lo suficientemente baja para poder negarlo. La llamaban la carpintera entre ellas, creyendo que Lucía no sabía. Lucía sabía, y Eduardo veía, parcialmente, defendía a Lucía, cuando las cosas eran demasiado obvias para ignorar, pero tenía esa ceguera selectiva que algunos hombres desarrollan cuando el amor a su madre y el amor a su esposa coexisten en una tensión que no saben cómo resolver. No era maldad, era cobardía afectuosa, y Lucía lo amaba de todas formas, con esa clase de amor que incluye ver los defectos del otro y elegir quedarse. Tuvieron 2 hijos, Mateo y Sofía, y por ellos, por Eduardo, por la vida que habían construido dentro de ese muro de desdén, Lucía aguantó 8 años. Eduardo murió un martes de febrero. Fue repentino e injusto, como suelen ser las muertes de los hombres buenos. Un infarto masivo a los 42 años, en su oficina de la empresa, sin señales previas que hubieran permitido prepararse. Simplemente se fue, con la velocidad brutal con que a veces se va lo que más amamos. Lucía se enteró por una llamada del secretario de Eduardo a las 11 de la mañana. Llegó al hospital 15 minutos después. Ya era tarde. Se sentó en una silla de plástico en el pasillo y se quedó inmóvil durante lo que le pareció una eternidad, pero fueron probablemente 20 minutos. No lloró de inmediato. El dolor verdaderamente profundo a veces tarda en encontrar la salida. Cuando llegó doña Griselda al hospital, lo primero que dijo antes de abrazar a Lucía, antes de preguntar cómo estaban los niños fue: hay que llamar al licenciado Prado. Los asuntos de la empresa no pueden quedar sin atención. Lucía la miró, y en ese momento, algo dentro de ella, algo que había estado esperando sin saberlo, terminó de romperse, o quizás terminó de nacer. A veces es difícil distinguir las dos cosas. El licenciado Arturo Prado era el abogado de la familia Castellanos desde hacía 30 años. Conocía a doña Griselda desde antes de que fuera viuda. Era de su confianza absoluta. Por eso la cara que puso cuando comenzó a leer el testamento de Eduardo fue tan reveladora. La reunión fue en la sala principal de la mansión, 3 días después del funeral. Presentes, doña Griselda, Fernanda con su esposo, Beatriz con el suyo, y Lucía. Los hijos de Lucía estaban en casa de sus abuelos maternos, los padres de ella, el carpintero y su esposa, que habían llegado desde Analco en cuanto supieron la noticia, y se habían instalado sin pedir permiso ni disculpas. El licenciado Prado abrió el sobre, carraspeó, comenzó a leer. Eduardo Castellanos había modificado su testamento 18 meses atrás, sin decírselo a nadie, sin consultar a su madre, sin informar al licenciado Prado, a quien había reemplazado con un nuevo abogado, la licenciada Rosa Ibarra. Para este documento específico, el testamento establecía lo siguiente: la participación mayoritaria de Eduardo en Textiles Castellanos, Sociedad Anónima, un 62% de las acciones, pasaba íntegramente a Lucía Reyes de Castellanos, su esposa. Las acciones incluían todos los derechos de administración, decisión y representación ante terceros. La casa donde vivían Eduardo y Lucía, una propiedad separada de la mansión familiar que Eduardo había comprado a su nombre 5 años atrás, quedaba para Lucía y los hijos. Un fondo educativo para Mateo y Sofía, gestionado por Lucía hasta su mayoría de edad, a su madre y hermanas, reconocimiento afectuoso y una cantidad en efectivo que era digna pero que no incluía ningún activo de la empresa. El silencio en la sala duró mucho tiempo. Fue doña Griselda quien habló primero, y por primera vez en 8 años. Su voz no tenía aquella precisión fría de siempre. Tenía algo que Lucía nunca le había escuchado: desconcierto genuino. Esto es un error, dijo. Eduardo no podía tomar esta decisión sin consultar a la familia. Con respeto, señora, respondió el licenciado Prado, con la incomodidad de alguien que da una noticia que no esperaba dar. Eduardo podía disponer libremente de sus activos personales.
Este testamento es completamente legal y está debidamente autenticado. Fernanda se puso de pie. Vamos a impugnar esto. Lucía, que había estado escuchando en silencio con las manos cruzadas sobre la falda, levantó la vista por primera vez y miró a su cuñada directamente a los ojos. Pueden intentarlo, dijo con una voz completamente tranquila, pero primero les recomendaría consultar con un buen abogado, porque Eduardo se aseguró de que esto fuera inatacable. Tenía razón. La licenciada Ibarra había construido el documento con una solidez que 3 abogados distintos, contratados por doña Griselda en los días siguientes, confirmaron uno tras otro. No había base legal para impugnar. Lucía Reyes de Castellanos tomó posesión formal de su rol como accionista mayoritaria de Textiles Castellanos en una reunión de consejo convocada 15 días después de la muerte de Eduardo. Llegó puntual, vestida de negro todavía, porque el luto era real y ella no iba a fingir que no lo era, sin ostentación, sin discurso preparado para impresionar. Se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que había sido de Eduardo, que antes había sido de don Armando Castellanos, el fundador, y miró a cada persona presente, los directores de área, el contador general, el jefe de producción, el gerente comercial, todos hombres, todos mayores que ella, todos con la misma expresión de quien no sabe qué esperar de una mujer que hace 2 semanas atendía la caja de una ferretería. Eso era lo que creían saber de ella. No sabían lo que Lucía había hecho durante 8 años en esa mansión. No sabían que mientras doña Griselda la excluía de las conversaciones sobre la empresa, Lucía escuchaba desde la cocina. No sabían que había pasado noches leyendo los reportes financieros que Eduardo dejaba en su escritorio. No sabían que había tomado 2 cursos de administración de empresas en línea durante los últimos 4 años, sin decírselo a nadie. No sabían que Eduardo, que la conocía mejor que nadie, le había explicado durante años el funcionamiento de cada área del negocio, no como un deber, sino porque le gustaba hablar con ella, porque ella preguntaba las cosas correctas y entendía las respuestas. Eduardo sabía exactamente lo que tenía. Buenos días, dijo Lucía. Sé que esta situación es nueva para todos. También lo es para mí. No voy a pretender que sé todo sobre este negocio, porque no es verdad, pero sí sé lo suficiente para hacer las preguntas correctas. Y tengo muy claro algo: esta empresa la construyó la familia Castellanos con trabajo y sacrificio. Mi esposo la amaba, y yo voy a honrar ese amor tomando las decisiones que la hagan crecer. Los que estén dispuestos a trabajar conmigo con honestidad y lealtad, tienen mi respeto y mi confianza. Los que no, tenemos un proceso de recursos humanos para eso. Hubo un silencio. Luego el jefe de producción, un hombre de 50 años llamado don Crescencio, que llevaba 20 en la empresa, asintió lentamente y dijo: Bienvenida, señora Lucía. ¿Por dónde empezamos? Lucía no hizo cambios dramáticos de inmediato. Observó primero, preguntó, escuchó, revisó números. Se reunió con cada jefe de área individualmente, no para intimidar sino para entender. Lo que encontró no la sorprendió del todo. Una empresa sólida con potencial desaprovechado, procesos obsoletos en algunas áreas, y una cultura de trabajo que había funcionado porque siempre había funcionado así, sin cuestionarse demasiado. En 3 meses implementó su primer cambio significativo, un programa de capacitación para el personal de producción que mejoró los tiempos de entrega en un 18%. En 6 meses renegoció contratos con 2 proveedores principales, reduciendo costos sin sacrificar calidad. Al año, Textiles Castellanos había firmado su primer contrato de exportación, algo que Eduardo había intentado sin éxito durante años. Gracias a una conexión que Lucía estableció en una feria comercial a la que asistió sola, sin asistentes, con una tarjeta de presentación y una claridad sobre el producto que impresionó al comprador internacional. Los resultados hablaron por encima de cualquier duda que pudiera quedar. Fue un domingo,
6 meses después de la muerte de Eduardo, Lucía estaba en el jardín de su casa con Mateo y Sofía cuando sonó el teléfono. Número de la mansión. Lo pensó un momento. Contestó. Lucía, dijo doña Griselda, y su voz sonaba diferente, más vieja, más sola. Necesito hablar contigo. Se reunieron al día siguiente en un café del centro de Puebla, neutral, sin abogados, sin familia. Doña Griselda llegó puntual, elegante como siempre, pero algo en su postura había cambiado. Era más pequeña de alguna manera, no físicamente, en la manera en que ocupaba el espacio. Se sentaron, pidieron café, hubo un silencio largo. Quiero pedirte perdón, dijo doña Griselda finalmente. Lucía no respondió de inmediato, sostuvo la taza entre las manos y miró a su suegra con la misma calma que había aprendido a usar como escudo durante años. ¿Por qué?, preguntó, no con frialdad, con genuina necesidad de escuchar lo dicho en voz alta. Doña Griselda respiró profundo. Por los 8 años que te hice sentir que no eras suficiente, por las palabras, por los silencios, por haberle enseñado a Fernanda y a Beatriz a tratarte como te trataron. Hizo una pausa. Eduardo me lo dijo antes de morir. Me llamó una noche y me dijo que si algo le pasaba, que me acordara de cómo habíamos tratado a su esposa, que me acordara y que lo pensara bien. Lucía sintió que algo en el pecho se le movía, no de manera dramática, como cuando una piedra que uno lleva mucho tiempo cargando finalmente encuentra el suelo. ¿Y Fernanda y Beatriz?, preguntó. Eso es asunto de ellas, respondió doña Griselda. Yo solo puedo hablar por mí. Lucía asintió despacio. La acepto, dijo. Su disculpa, la acepto, no porque todo haya desaparecido, sino porque cargar rencor cuesta demasiado, y yo tengo 2 hijos que criar y una empresa que dirigir. Doña Griselda cerró los ojos un momento. ¿Puedo ver a los niños alguna vez? Lucía pensó en Mateo, en Sofía, en que ellos también habían perdido a su padre, y que perder a la abuela encima sería demasiado, independientemente de lo que esa abuela hubiera hecho. Sí, dijo, pero en mis términos. 2 años después de la muerte de Eduardo, Textiles Castellanos era una empresa diferente, más moderna, más eficiente, con presencia en mercados que antes no existían, con un equipo que respetaba a su directora, no por el apellido que llevaba sino por las decisiones que tomaba. Lucía seguía llegando puntual, seguía preguntando antes de concluir, seguía aprendiendo con la humildad de quien sabe que siempre hay más que aprender. Y seguía siendo la misma mujer del vestido azul que su madre planchó un domingo de Analco, solo que ahora sabía con una certeza que no necesitaba demostrarle a nadie exactamente quién era. Una tarde, su hija Sofía de 8 años la encontró revisando documentos en su escritorio y le preguntó, «Mamá, ¿tú eres la jefa?». Lucía la miró y sonrió. «Soy la responsable», respondió. «¿Qué es diferente? La jefa manda, la responsable cuida, y cuidar es más difícil y más importante». Sofía lo pensó un momento con esa seriedad de los niños que procesan las cosas de verdad. «¿Y te gusta?». Lucía la sentó en su regazo, miró por la ventana el cielo de Puebla, naranja y rosa a esa hora de la tarde. Pensó en el vestido azul, en la mirada de doña Griselda aquel primer día, en la cocina donde escuchaba conversaciones que no eran para ella, en los 8 años de comentarios afilados y silencios calculados, en Eduardo y su sonrisa, en la silla de plástico del hospital, en la cara del licenciado Prado leyendo el testamento, en don Crescencio asintiendo aquella primera mañana, en el primer contrato de exportación, en el café con su suegra. «Me encanta», dijo finalmente, y era completamente verdad. A veces la vida pone a una mujer en el lugar donde otros creen que no pertenece, y ahí es exactamente donde demuestra que siempre fue la más capaz. La humillación no define a quien la recibe, define a quien la ejerce, y hay mujeres que absorben años de desprecio sin romperse, porque están construidas de una madera que sus verdugos nunca supieron reconocer hasta que ya era demasiado tarde para negarlo.